Damas y caballeros, sean como siempre bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema número 19, el cual lleva por título Gnosticismo. Sí, hoy vamos a estudiar un poco esta corriente filosófica religiosa del gnosticismo. Lo primero que nosotros vamos a definir es la palabra gnosis, la cual es un término griego que simplemente significa conocimiento, pero hace alusión a un conocimiento trascendental, a un conocimiento superior, a un conocimiento de talla espiritual. También es conocido el gnosticismo como el auténtico cristianismo primitivo. Desde el punto de vista de lo que es la concepción que nos entrega el diccionario de la Real Academia Española, el gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas, con creencias orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener el conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Ese es el concepto sobre el gnosticismo que nos entrega el diccionario de la Real Academia Española. Por su parte, si nosotros buscamos en Wikipedia, vamos a conseguir el siguiente concepto. El gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y sectas cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas e incluso por encima de la autoridad de la Iglesia. Luego de hacer estas, digamos, definiciones conceptuales que se acercan a lo que es la realidad del gnosticismo, es importante que hagamos una clara diferenciación entre lo que es el gnosticismo como cristianismo primitivo, antiguo, lo que es el lo que es precisamente la palabra hipnosis y agnóstico, que muchas veces se confunde con el término gnóstico. Si bien es cierto que por un lado, gnosis literalmente significa conocimiento, agnóstico, en este caso se refiere a otro tipo, es otro tipo de concepto o de definición. El agnóstico hace referencia al individuo, a la persona que si bien no niega la existencia de Dios, resulta que está absolutamente convencido y considera inaccesible acceder al conocimiento del absoluto. Ese es el agnóstico, que no es un ateo. Él no niega la existencia de Dios, pero en este caso está convencido de que no se puede acceder, de que el hombre, el ser humano común y corriente, no se puede fusionar con el conocimiento del absoluto, en pocas palabras, que no se puede funcionar con Dios. Ese es el agnóstico. Por otro lado, hay una palabra muy parecida a gnosis o gnosticismo, que en este caso es hipnosis. Muchas personas tienden a confundir a los gnósticos con el hipnotismo. Resulta que el hipnosis o la hipnosis es todo lo contrario al gnosticismo. Es radicalmente opuesta al gnosticismo. ¿Por qué? Porque mientras que en el gnosticismo los estudiantes gnósticos procuran el despertar de la conciencia, procuran en este caso encarnar los tres factores de la revolución de la conciencia, cambiando su manera de pensar, de sentir, de actuar, procurando en este caso desarrollar, fomentar, potencializar lo que son las facultades autónomas y autoconscientes del real ser interno, como lo es la intuición, la polividencia, la clarividencia, el oído mágico, la telepatía, entre otros. Resulta que la hipnosis hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a través de la hipnosis, en vez del individuo despertar las facultades de su ser, en vez de despertar en el mundo físico y en los mundos internos, quien es sometido
al hipnotismo es una persona que de manera voluntaria o a veces inconsciente pierde la conciencia. Y quien practica el hipnotismo lo que busca es que sus pacientes, o en este caso a veces podrían ser incluso sus víctimas, lo que busca el hipnotista es que sus víctimas, o en su defecto, que es algo muy diferente, sus pacientes, en el caso de los terapeutas que practican lo que es la hipnosis, lo que a través de su práctica inducen la pérdida de la conciencia para poder de pronto sondear por allá en los recovecos de la mente. Entonces fíjate que es muy diferente el término gnosis o gnóstico, ¿verdad? Desde todo punto de vista, a ver, conceptual, desde el punto de vista práctico, es muy diferente a lo que es la hipnosis. Entonces, cuando en uno se busca el despertar, en el otro se persigue es el adormecer la conciencia, en el caso de la hipnosis. Repito, hipnosis se refiere a la pérdida voluntaria o involuntaria de la conciencia. Esto se logra muchas veces, lo hacen los terapeutas a través de un sueño inducido mediante la sugestión de un agente externo, y este agente externo por lo general o es un terapeuta que tal vez está buscando el bien de su paciente, en otras ocasiones son personas que practican cierto tipo de, voy a decirlo sin darle vuelta, sin darle mucha vuelta al asunto, que practican artes oscuras, con lo cual buscan simplemente sugestionar y dominar a la persona que tienen al frente. Entonces, son cosas muy diferentes, el gnosticismo, la hipnosis y ser en este caso un agnóstico. Bien, desde un punto de vista etimológico, para los gnósticos, oígase bien, para los gnósticos, la palabra gnosis la definen, ¿verdad? Dándole un simbolismo a cada una de las letras, ¿verdad? A cada una de las sílabas que componen esta palabra, es decir, la palabra gnosis, donde la G viene a simbolizar el génesis de las cosas, el génesis del universo, el génesis de la creación, el génesis de la sabiduría, del conocimiento. La sílaba no viene a representar el eterno principio femenino de la creación. La sílaba sí, en su caso, simboliza lo que es el eterno principio masculino de la creación. Y por último, la S, ¿verdad? O la última S, la segunda S de la palabra gnosis, en este caso viene a representar simbólicamente, ¿verdad? Lo que es el conocimiento síntesis, lo que es la doctrina síntesis. Repito, esto desde el punto de vista de la concepción que les dan los estudiantes gnósticos a la palabra gnosis. Esta filosofía, ¿verdad? Esta corriente religiosa tiene sus fundamentos. Esos fundamentos o esas cuatro columnas torales son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Cuando estamos hablando de la ciencia, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a las ciencias puras, no a la falsa ciencia, a las ciencias puras. A esa ciencia que practicó, por ejemplo, un venerable maestro Paracelso, un venerable maestro Galeno, un venerable maestro Hipócrates, etcétera, etcétera, etcétera. El método de la ciencia que utiliza el gnóstico es el método del experimento. El mayor laboratorio, ¿verdad? Para el gnóstico es su cuerpo físico, es su propia vida. Dentro del gnosticismo estudiamos las ciencias puras que han sido mancilladas por los pontífices del conocimiento. Algunas de esas ciencias puras son la cábala, la numerología, la alquimia, la astrología, la metafísica, la medicina oculta, entre muchísimas, pero muchísimas otras. Otra de las columnas torales, ¿verdad?, que tiene el gnosticismo es la filosofía. El gnóstico, ¿verdad?, o el gnosticismo es un funcionalismo natural de la conciencia. Si nosotros nos vamos al término filosofía, es una palabra compuesta que significa amor a la sabiduría. Obviamente, el gnóstico es una persona que ama la sabiduría,
que busca la sabiduría, que bebe, que come, que respira el conocimiento, que anhela desde lo más profundo de su alma y de su corazón fusionarse con él mismo. La filosofía es el amor hacia la sabiduría, pero hacia una sabiduría trascendental, hacia el conocimiento trascendental. Es el amor puro hacia la sabiduría del ser. Ese es otro de los principios que tiene el gnosticismo. Un tercer principio fundamental del gnosticismo es el arte. ¿Por qué? Porque el gnóstico siempre está en pro de su propia transformación. Trata incesantemente de transmutar su propia naturaleza inferior en una superior, dejando de ser un individuo, una dama, un caballero común y corriente, ¿verdad? Procurando siempre la autosuperación, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, para de esa manera irse autotransformando, porque el objetivo principal del gnóstico, ¿verdad? Es la de hacer de su vida, la de él, ¿verdad? Su vida personal, en una verdadera obra de arte. Pero también el gnosticismo está fundamentado en la religión. Recuerden que en el tema anterior de nuestro presente curso hablábamos sobre el árbol genealógico de las religiones y ahí definíamos la palabra religión. ¿Ve? Entonces, la religión, en este caso, es inseparable del estudiante gnóstico, es inseparable de quien, en este caso, busca no solamente estudiar, sino encarnar el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnóstico trabaja intensamente en su propia religión, es decir, en su propio religare, en su propia autoliberación espiritual. Dentro del gnosticismo, la ciencia está hecha religión y la religión, en este caso, es la misma ciencia. Entonces, es uno de los aspectos más trascendentales e importantes que tiene el gnosticismo dentro de lo que son sus 4 columnas torales. Ahora, a manera de síntesis, fíjate que qué interesante resulta cuando una persona que ama la sabiduría comienza a preguntarse quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el objetivo de mi existencia, cuál es la verdadera misión que he tenido en esta vida. Cuando nosotros comenzamos a hacernos estas preguntas existenciales, comienza a florecer el filósofo en usted, comienza a florecer el filósofo en mí, en cada uno de nosotros. Eso es parte de la filosofía, ir en esa búsqueda incesante del porqué de las cosas. Cuando nosotros vamos consiguiendo alguna respuesta, pues nosotros buscamos la manera de poder comprobar de que efectivamente la respuesta que estamos obteniendo es cierta, es certera, es verdadera. Y para ello se utiliza esa ciencia trascendental, utilizando la experiencia, utilizando en este caso precisamente la vivencia directa, y en donde el laboratorio más trascendental del gnóstico es su propio cuerpo físico, es su propia vida. Y que, repito, a través de ciertos métodos logra obtener resultados que les permiten, en este caso, ir vivenciando, ir comprobando esas realidades que han sido vedadas para la mayoría de los seres humanos. Cuando el gnóstico logra comprobar, logra vivenciar, experimentar esas verdades trascendentales, cuando las convierte en carne y sangre, cuando no son productos de un simple intelectualismo, cuando no son productos de una creencia, ni mucho menos de un mero dogmatismo, sino que son productos de una conciencia, en este caso de una fe consciente, pues obviamente va generando sí o sí un cambio en la vida de ese hombre y de esa mujer que está experimentando, vivenciando, comprobando aquellas verdades trascendentales de la vida. Y esa transformación es el mismo arte que lo lleva a irse perfeccionando, que lleva al estudiante gnóstico de ser una piedra bruta a irse tallando de manera progresiva e constante,
transformando, transmutando en una verdadera piedra preciosa. Por eso que el arte es parte fundamental del gnosticismo. Y cuando un hombre, una mujer se va transformando, va eliminando de sí sus propios defectos, sus propios yo y sus propios ego. ¿Por qué no decirlo? Cuando el hombre o la mujer comienza a desintegrar desde lo más profundo, en lo más profundo de su alma, de su mente, de su conciencia, digamos, esos elementos infrahumanos que nos conducen a cometer tantos y tantos errores, no solamente se gesta el arte, sino también se gesta, se engendra, germina la verdadera religión. Porque un hombre y una mujer que poco a poco se va purificando, obviamente detrás de todo esto está el auxilio divino, y que progresivamente se va transformando y cada día se hace mejor, mejor y mejor persona. Eso le va subiendo de su nivel del ser y le va permitiendo un religare, un volverse a unir de manera progresiva con su propio Padre Celestial. Esas son las 4 columnas torales desde un punto de vista práctica en la vida de un estudiante gnóstico. ¿Ve? Entonces, el gnosticismo es una ciencia, es un arte, es una doctrina que transforma al ser humano y le permite abrirse paso. Como dice el poeta, como decía el poeta y la canción, caminante no hay camino, se abre camino al andar, o se hace camino al andar. Y ese camino no es otro que la senda, que las veredas que lo conduce hasta su propio ser, hacia su Padre que está en secreto. Para ello utiliza la herramienta de la revolución de la conciencia. Esa revolución no es contra nadie, no es contra la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el vecino, el papá, la mamá, el hermano, el primo, el compadre, no, el jefe, no, no. Es contra sí mismo esa revolución, porque no, si es a revolución de la conciencia, pero no es una revolución de palo, de ametralladora, de bombas químicas, bacteriológicas, atómicas, de granadas, bazooka, helicóptero, qué sé yo, submarinos nucleares, portaaviones. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. El gnosticismo busca que cada uno de sus practicantes encarnen el autoconocimiento, que no es más que la autognosis. Tiene inevitablemente por objetivo la autocorrección. Y por algunas personas dicen que es mitomanía, pero no es mitomanía, porque eso está escrito en la bienaventuranza. Esa autocorrección busca de manera progresiva el autoperfeccionamiento del ser humano. Y en ese sentido también lograr el anhelado despertar de la conciencia. Por eso que gnosticismo es radicalmente opuesto a hipnosis. Es completamente opuesto a lo que es el agnóstico, que he visto con tristeza como muchísimos líderes espirituales, unos por desconocimiento y otros porque lo hacen con toda la malintención del mundo, que confunden los términos, que inventan calumnias, que inventan cualquier cantidad de cosas, pero es para que la gente, para que el pueblo no despierte, para tenerlos esclavizados en sus sectas. Entonces no se trata de levantarnos en armas contra las demás personas, se trata de llamar las cosas por su nombre cuando hay que llamarlas, pero por sobre todo trabajar en nosotros mismos. La gnosis nos conduce a la sabiduría universal, a la autorrealización íntima del ser, nos conduce a la liberación de nuestras almas, a la fusión con nuestro Padre Celestial. Dijo nuestro Rey en una oportunidad, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, ante el cual se debe doblar toda rodilla humana. Esa fue una de sus grandes enseñanzas. Quienes le han escuchado, quienes se convirtieron en sus discípulos, entendieron el mensaje y alegóricamente se lo dejo ahí en pantalla, porque dijeron, sí, yo voy detrás del Cristo, por eso me voy a negar a mí mismo,
tomaré mi propia cruz y voy a seguir a mi rey. Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo nos decía, niéguese a sí mismo, simbólicamente nos está diciendo, nos está invitando a que tenemos que autoconocernos y eliminar todos nuestros defectos, nuestras taras, nuestros egos, nuestros yoes psicológicos, porque negarnos a nosotros mismos hace alusión simbólica a la muerte, a la eliminación de todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos. Eso es negarnos a nosotros mismos. Es decir, vamos a eliminar mi propia lujuria asquerosa, inmunda, hedionda. Voy a eliminar mi propio amor propio, mi propio orgullo pendenciero, arrogante. Lo voy a eliminar. Negarnos a nosotros mismos es decidirnos a eliminar nuestra propia pereza y dejar de dormir hasta las 10 de la mañana todos los días o hasta las 8 de la mañana. Hay quienes se despiertan a la 1 de la tarde por ahí. Eso es negarnos a nosotros mismos. Es decir, no seré más nunca codicioso y voy a eliminar todos los elementos infrahumanos que estén ligados y que vibren con el demonio de la codicia dentro de mí. Negarnos a nosotros mismos, en pocas palabras, que eliminar, primero entender, luego comprender y por tercero eliminar de raíz, convertir en polvareda cósmica todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos, incluyendo a los 7 pecados capitales. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía, toma tu cruz, toma tu propia cruz, es nuestra cruz, hace alusión de manera simbólica, de forma alegórica, como les hablaba a su pueblo, a tomar nuestra cruz para poder fabricar a través de los misterios de la misma los cuerpos existenciales del ser. Tomar nuestra cruz hace alusión directa a los misterios de la misma, es decir, a los misterios de la Santa Cruz, a la unión del palo vertical con el palo horizontal, que en pocas palabras y al final del camino nos lleva a la fabricación, repito, de los cuerpos existenciales del ser. Nos lleva a revestirnos con el traje de oro o con el traje de diamante con el cual nos permiten entrar a las bodas del Cordero. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace alusión a tomar nuestra propia cruz, se está refiriendo de manera simbólica a que tenemos que bautizarnos por medio de los misterios de la alquimia. Hace alusión de manera indirecta a que nosotros tenemos, en este caso, que ser sometidos al nacimiento segundo. Sí, eso lo dijo nuestro rey, el rey de reyes y señor de todos los señores. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, muera psicológicamente, tome su cruz, conozca los misterios de la cruz, de lo cual hablaremos en, digamos, en estudios más avanzados y que está íntimamente relacionado con los misterios del fuego. Pero también nos dijo, en este caso, y sígueme. Seguir el Cristo es convertirnos, ¿por qué no? Normalmente nosotros como seres humanos libres, independientes, debemos aprender a emular las cosas buenas. Pero cuando se trata de nuestro gran Kabir, a él sí vale la pena imitarlo. Cuando él dice, sígueme, nos está invitando a que lo imitemos, a que seamos imitación del Cristo cósmico, porque seguir al Cristo, ¿verdad? Es hacer lo que él hacía. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando él daba sus enseñanzas para los que le querían oír? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando curaba a los enfermos? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando resucitaba a los muertos? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando incluso expulsaba a los demonios? En síntesis, seguir al Cristo es sacrificarnos, servirle a la humanidad sin cobrar peaje, ¿ok? Sin cobrar impuestos, porque él no cobraba impuestos. Él no decía, tienes que darme el 20%, el 10%, el 50% para yo poderte dar mis enseñanzas. Él a nadie le dijo, si tú quieres que te cure, usted tiene que traerme una funda, una bolsa de oro.
A nadie le dijo, mira, si quiere que te saque los demonios, usted tiene que traerme un furgón, una carreta, qué sé yo, una carroza llena de plata o de oro. No, a nadie. Va bien todo lo contrario. Bíblicamente, cuando a él se le expresó toda su ira, su fuerza, que le dio fuetazo a todo el mundo, fue precisamente para, en este caso, expulsar a los sinvergüenzas de siempre, a los degenerados de siempre, a los, en este caso, traficantes de alma, que se disfrazan y se meten a comercializar dentro de los templos sagrados. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice, y sígueme, es servir de manera desinteresada a nuestra hermana, la humanidad. Muchas veces sin ni siquiera esperar que nos den las gracias. Así que mis apreciadas y mis apreciados, esa fue la enseñanza, ¿verdad? Que a la letra viva nos dejó el Rey de Reyes cuando nos dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que si usted quiere seguir al Cristo, ya sabe cuál es el trabajo que tiene que realizar, ya sabe de qué manera debe seguir los pasos a imitación de nuestro Señor el Cristo. En pocas palabras, tenemos que encarnar los tres factores de la revolución de la conciencia, los cuales son morir psicológicamente, nacer espiritualmente y servirle y sacrificarnos por nuestra hermana doliente, la humanidad. Mis apreciados, mis apreciadas, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de la disertación del día de hoy. Les invitamos, como siempre, en este caso a darle like, a suscribirte a nuestro canal. Tus comentarios también son importantes. Las preguntas que usted quiera hacer también son importantes para nosotros. Por eso puede formularla en la sección de comentarios. Y por supuesto, qué bueno es que active la campanita para que seas de manera oportuna notificado cada vez que nosotros subamos un nuevo video, una nueva enseñanza que humildemente compartimos con todos ustedes. Infinitas gracias por la atención que nos han prestado en este tema y que la fuerza del Sacratísimo Espíritu Santo siempre esté contigo y con toda tu familia.